todos y muchas gracias. Encantada yo de moderar esta mesa, panel de expertos y sobre todo sobre la temática, ¿no? Porque el Visión Residencial, pues recién aterrizados casi de MIPIM, gran parte de los que componemos esta mesa, pues ha sido un honor, la verdad, presentar nuestro informe Trinity, el informe Trinity de Asprima, porque hemos dejado bien claro que sin duda alguna Madrid es la capital europea con mayor cantidad de suelo en desarrollo, lo que permite que Madrid se convierta en breve espacio de tiempo en la capital europea de lo que en formato europeo llamamos affordable housing, ¿no? Porque este desarrollo de suelo, la mitad está destinado a vivienda protegida. Por resumir unos números, pues al final lo que exponemos en Trinity, que es lo que monitorizamos en la plataforma Landcam, es que los nuevos desarrollos es un total de suelo para 126.000 viviendas, más de la mitad de ellas destinadas a esa vivienda protegida, que en este momento, además, ya tenemos en simultaneidad más de 7.500 de esas viviendas en dos de los desarrollos, y que la previsión hasta el 2029 es poner en carga suelo para casi 60.000 viviendas en estos desarrollos. O sea que sin duda ha sido, ya lo digo, una gozada presentar en Europa, ¿no? Presentar en MIPIM y presentar para la atracción de inversión pues ese plantel. Entonces, vamos a ir analizando, entrando en detalle en esta visión residencial, ¿no? de estos desarrollos. Yo empezaría con María José, con las viviendas, porque de estas cifras que he dado de viviendas, la Administración, tanto la Comunidad Autónoma como el Ayuntamiento de Madrid, tienen mucho suelo, ¿no? Entonces, ¿cuántas viviendas de Plan Vive tenemos previstas en Berrocales, si las hay, en Aijones y en Cerros? Y si nos puedes adelantar, María José, pues esos, para estar preparados, los promotores, ¿no? De esos plazos de elaboración de los pliegos de concurso y esos plazos de licitaciones para prever cuándo van a poder estar esas viviendas, nuevas viviendas Plan Vive ya en carga. Bien, pues buenos días a todos. Gracias a este medio Nuevo Sureste por organizar esta jornada tan interesante para el futuro de la vivienda en Madrid, y gracias por invitarme y por invitar a la Comunidad de Madrid a formar parte de esta mesa. A tu pregunta, Carolina, las parcelas que tenemos en Plan Vive, bueno, pues como sabéis la mayoría, y si no lo explico, el Plan Vive lo desarrollamos desde la Comunidad de Madrid en una fórmula de colaboración público-privada, donde nuestra Administración regional pone a disposición de los potenciales inversores suelos públicos para que puedan desarrollarse en ellas viviendas en régimen de alquiler asequible. Son concesiones en los que el que accede a la parcela, que se ofrece sin un coste específico, se compromete a construir los edificios y explotarlos en arrendamiento durante el tiempo que dura la concesión a unos precios equivalentes a los de la vivienda protegida. Estas parcelas que destinamos al Plan Vive tienen la consideración de redes supramunicipales. Y en estos nuevos desarrollos en los que estamos, las reservas y los suelos que tenemos son los que tienen esa calificación por el planeamiento. Tenemos redes supramunicipales en algunos de los desarrollos, no en todos, porque como sabéis muchos, era una obligación impuesta por la legislación autonómica durante un periodo de tiempo que generó suelos en algunos desarrollos, pero no en todos. En el caso de este Nuevo Sureste tenemos suelos en Aijones. En Aijones tenemos varias parcelas.
La primera de ellas ya está apta para poder construirse, está con simultaneidad. Tenemos un suelo para 490 viviendas que esperamos poder sacar a licitación en los próximos meses. También tenemos otra parcela muy importante con la consideración de red supramunicipal en el desarrollo de Berrocales. En este caso es una parcela que podría desarrollar y albergar hasta 1000 viviendas. Aquí tendremos que esperar un poco porque no podemos sacar la licitación hasta que los trabajos de urbanización estén más desarrollados y está prevista en la última etapa de desarrollo de Berrocales, que también, como muchos sabéis, se está tramitando ahora una modificación del planeamiento para poder ordenarla. Y esas son, en principio, las actuaciones más recientes que tenemos relacionadas con Plan Vive. Sin perjuicio de ello, la Administración de la Comunidad de Madrid también es propietaria de suelo en los desarrollos, como podremos ver más adelante. Sí, pasaremos en segunda pregunta a atacar, ya quedando claro la colaboración público-privada en ese Plan Vive, ¿no?, en esos suelos supramunicipales. Luego preguntaremos sobre otros muchos suelos que tenéis ya más de carácter patrimonial. Yendo a administración local, ¿no? Diego, con respecto a las viviendas terminadas y en curso en Cañaveral de inversión directa, si nos puedes hacer un breve resumen, porque eso ya es un resultado, ahí está, ¿no? Con vuestras políticas de la empresa municipal de vivienda y la previsión de esa misma tipo de inversión directa, es decir, que la realiza de principio a fin, la promueve la empresa municipal. ¿Qué previsión tenéis en Aijones? Vale, pues yo no voy a ser menos que tú. Muchísimas gracias a vuestra invitación. Cuando oía lo del panel de expertos, digan, invita a un panel de expertos y a mí también. O sea, que está muy bien. Estás incluidísimo. Te contesto a la pregunta. Vamos a ver, en Cañaveral nosotros tenemos 13 promociones que ya están todas puestas en marcha. La mitad de ellas están ya construidas y unas cuantas están adjudicadas y otras se van a adjudicar en las próximas semanas. Hemos hecho una inversión directa de 190 millones que suman unas 1.212 viviendas, que para que os hagáis una idea del volumen de lo que es el 9% de todo el desarrollo de Cañaveral. Lo hace con gestión directa el Ayuntamiento de Madrid, para lo cual ha hecho una inversión, ya os decía, de 190 millones, que es una inversión enorme. Y en Aijones tenéis previsto, ¿no? Sí, en Aijones nosotros hemos sacado, como sabéis, el Plan Suma, que es un plan parecido al Plan Vive, es un derecho de superficie en colaboración público-privada, con unas parcelas que nos cedió el Ayuntamiento de Madrid, y unas decidimos sacarlas dentro del Plan Suma, en Aijones y Berrocales, que la primera fase ya está definitivamente adjudicada en el mes de mayo, mes de junio, y nos quedamos una serie de parcelas, concretamente 13, que son las que vamos a desarrollar nosotros, porque como sabéis el Plan Suma va dirigido a gente que tiene hasta 5,5 veces el IPREM, y las que tenemos nosotros con gestión directa es a adjudicatarios que no suman más de 3,5 veces el IPREM. Y este Plan Suma, entonces, teniendo claro que desarrollaréis esa parcela de vivienda pública, promoción pública, pero ahora vamos al Plan Suma. ¿Ha tenido éxito el pliego, ¿no?, que no las teníamos todas con nosotros al principio? Yo tampoco las tenía todas. Pero nosotros ha tenido éxito y se ha adjudicado, ¿no? Teníamos nuestras dudas también, porque era una cosa nueva que no se había hecho desde la empresa. Teníamos la referencia del Plan Vive, de alguna adjudicación, alguna licitación que había hecho el Ayuntamiento de Madrid en parcelas libres, pero esto nosotros no lo habíamos hecho nunca y teníamos nuestras dudas de que eso pudiera salir bien. Tengo que decir que ha salido bien, tengo que decir que hemos trabajado mucho, pero que hemos tenido suerte, porque muchas veces se quedan lotes desiertos, que no depende muy bien de lo que tú haces, pero bueno, hemos adjudicado todos los lotes a 3 empresas distintas y vamos a ver cómo sale. Como sabéis, este año nuestra idea es sacar la segunda parte del Plan Suma, que son
600 viviendas en Los Aijones y Berrocales, entendemos que saldrá este año la licitación. Después del verano ya más bien la licitación. Sí, bueno, mi jefe me dice que ya, pero yo creo que nos iremos a después del verano. Muy bien. Bueno, vamos ahora entonces a la pata privada. Empezamos contigo, Dictino Premier. Ha ejecutado mucho, ¿no?, en Cañaveral, en Sánchez de Vallecas. ¿Y qué previsión tenéis? Cuéntanos un poco lo que habéis ejecutado, lo que estáis ejecutando y qué previsión tenéis de ejecutar en los nuevos desarrollos del Este. Sí, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al organizador y por la invitación. Sí, Premier lleva en el Sánchez de Vallecas trabajando de manera prácticamente continuada, sin fallar ningún año. Quizá en el 2008, 2009 todos fallamos un poco por las circunstancias. Allí hemos hecho 11 promociones, hemos entregado entre 700 y 800 viviendas, de las cuales la mitad ha sido vivienda protegida. Es decir, hemos sido un operador de vivienda protegida en el Sánchez de Vallecas bastante habitual. Actualmente estamos desarrollando otra promoción de vivienda libre que está en construcción pero que está prácticamente vendida. Es cierto que el Ensanche de Vallecas ya casi no es un nuevo desarrollo, es ya Madrid, está completamente consolidado. Y en Cañaveral hemos hecho 10 promociones ya, que suman aproximadamente 500 viviendas, de las cuales las 100 primeras fueron vivienda protegida. Las últimas no estamos pudiendo comprar solo para vivienda protegida, porque bueno, el modelo de negocio de vivienda protegida hoy, con los costes de construcción tal y como están, se hace bastante complicado. Pero también en el resto de desarrollos ya tenemos suelo también en Valdecarros, empezaremos a comercializar en cuanto se produzca la aprobación de la reparcelación. Tenemos suelo también en Berrocales y estamos en búsqueda activa de suelo también en Aijones y dentro de poco empezaremos en Los Cerros también. Es decir, es una zona que para nosotros nos encontramos cómodos y hemos desarrollado en total allí ya pues, aproximadamente unas 1.100 viviendas, 1.200, y nos gustaría seguir desarrollando y hacer vivienda protegida, pero por ahora no somos capaces. Bueno, esperemos que se reconduzcan no los costes de construcción, pero se contengan un poco los costes del suelo, ¿no? Porque conforme vaya entrando en carga, esperemos ahí está la clave, sí. que se contengan. Vale, y Patricia, háblanos, por favor, la puesta en Los Cerros, ¿no?, de Viagora, y qué previsión de plazos y de número de viviendas tenéis. Bueno, pues buenos días a todos. Me sumo a los agradecimientos. Y pues efectivamente nosotros, me dices plazos, bueno, te voy a decir lo que nosotros tenemos, nuestra expectativa, ¿no? Y que bueno, estamos cada vez más cerca de esas fechas límite y por tanto, bueno, pues ya vamos vislumbrándolo como una realidad, ¿no? En principio, Cerros está previsto que se apruebe definitivamente la reparcelación para este verano y eso para nosotros va a ser el hito clave para poder solicitar licencia, que con el último cambio normativo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid a finales del año pasado, pues ya se puede solicitar licencia una vez que se tenga la reparcelación, cosa que también pues, ayuda, ¿no? Contribuye a no tener que esperar a esa inscripción que, aunque también estamos detrás y peleando, bueno, pues muchas veces se llega a retrasar incluso hasta un año o más, ¿no? Así que, pues, si se cumple nuestro pronóstico y para este verano podemos tener esa aprobación definitiva de la reparcelación, pues estaremos solicitando ya licencia. Ahora mismo tenemos suelo para más de 1.800 viviendas, pero de la fase 1 nuestra intención es poner en carga más de 400 viviendas en este ejercicio. Así que, bueno, pues como digo, siguiendo muy de cerca esos plazos, también el tema de las obras, la simultaneidad a nivel físico está prácticamente, la esperamos para este mes de abril, lo que pasa que nuevamente necesitamos ese hito jurídico que es la aprobación definitiva de la reparcelación para que también la simultaneidad pues, pueda certificarse y podamos avanzar y empecemos a comercializar y a vender, que bueno, yo creo que en estas jornadas bueno, pues se pone de manifiesto también, ¿no?, la cantidad de vivienda, la oferta que se va a poner encima de la mesa y que hay mucha demanda esperando, ¿no? Bueno, es muy buena noticia, ¿no? Esperemos a ver si se cumple, que pueden entrar incluso en este año, ¿no?, en carga y solicitar licencia para esas 400 viviendas en Cerros. Sería una grandísima noticia, una simultaneidad más. Pues sí. Sí, porque no somos los únicos. Quiero decir, yo creo que lo bueno de los ámbitos es que además el reto, ¿no?, es conseguir generar ciudad y consolidar población lo antes posible y lo bueno es que no vamos solos, sino que al final hay un conjunto, ¿no?, de compañías que lanzamos a la vez mucho producto y yo creo, bueno, pues que estamos todas deseando que se cumpla, que se nos abra la
la puertecita para salir, ¿no? Al ruedo, que estamos preparándonos en nuestras casas, ¿no? Para que eso sea una realidad. Perfecto. Pues hablando de preparándonos en nuestras casas, la pregunta ahora es para María José. También le preguntaré luego a Diego, porque hemos hablado de esas parcelas, bueno, esas viviendas que van a ser de promoción pública a través de o bien Plan Suma o bien Plan Vive o incluso de promoción directa integral desde la empresa municipal. Pero es que, aparte de todo, el dato importante es que la administración, ambas administraciones, vais a ser o sois titulares de mucho suelo en los desarrollos, ¿no? Concretamente, Comunidad de Madrid, tenéis solo en Valdecarros suelo patrimonial para 9.000 viviendas, ¿no? Entonces, aquí hemos visto Premier, Vía Ágora, con toda la estructura que ellos tienen, cómo van planificando y previendo cómo van a promover esas viviendas de las que estamos hablando, que es pues una 10ª parte de las viviendas que solo en Valdecarros se adjudican a la Comunidad de Madrid. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué se plantea licitar esas parcelas a modo tradicional de enajenación, licitación de enajenación de parcela para que la promueva íntegramente los promotores privados? ¿Vais a hacer fórmulas mixtas de colaboración público-privada con derechos de superficie? O incluso pongo sobre la mesa estas nuevas versiones, ¿no?, que están teniendo éxito, mucho éxito en Málaga, como ahora recientemente en Valencia, que es la enajenación de las parcelas mediante permuta, de tal manera que se promueve vivienda privada de protección pública y vivienda pública que queda en manos directamente de la Administración para incrementar ese parque público de vivienda. No sé, María José, si tenéis algo previsto, si estáis haciendo un brainstorming, think tank, o llámalo como quieras, de cómo vais a gestionar todas esas viviendas que, como estamos viendo, llegarán, ¿no? Están tardando, puede alargarse más el tiempo, pero al final acaban llegando. Sí, pues como bien dices, la Comunidad de Madrid ha invertido mucho en suelo para tener en un futuro esas reservas para las viviendas. Ahora mismo, además de estar pensando en cómo vamos a gestionar esas parcelas, sobre todo en lo que se está trabajando es para que esas viviendas puedan empezar a construirse lo antes posible. Como bien dices, la Comunidad de Madrid, en este caso a través de la Agencia de Vivienda Social, es titular de más del 15% del suelo de Valdecarros, que, como sabéis, es un desarrollo de 50.000 viviendas, lo que implica que va a recibir muchas viviendas en aportación, en cifra similar a la que señalabas, pero también tiene un porcentaje de propiedad en Berrocales importante, también tiene otro porcentaje de propiedad en Los Aijones y también ha invertido en suelo en ese desarrollo vacante que también formará parte del sureste, o más bien del este, que es la nueva centralidad del este. Eso lo que muestra es el compromiso con la generación de nuevos suelos y, en particular, los que están destinados a vivienda. En el caso de la Agencia de Vivienda Social y para su participación en Valdecarros, que es la que está en un porcentaje más amplio, la voluntad, a pesar de que participaría en todos los usos como un propietario, es que tenga cuanto más porcentaje posible de vivienda de protección pública y de vivienda de protección pública de precio básico, que es la que la Agencia de Vivienda Social tiene voluntad de desarrollar de manera propia e invirtiendo recursos, sobre todo para destinarla a ese sector de la sociedad que difícilmente puede acceder a una vivienda en el mercado libre. Pero también recibirá viviendas
de vivienda protegida de precio limitado en la proporción de precio libre en función de cómo se establezcan los repartos, y se están estudiando las fórmulas. También la agencia está estudiando fórmulas sin que haya tomado una decisión todavía, porque es verdad que tenemos tiempo, de cuál va a ser la mejor gestión de esos suelos, sobre todo pues para que podamos dotar a los madrileños de un mayor número de viviendas en el menor periodo posible. Y muy bien, te traslado, Diego, la misma pregunta, porque es verdad que hemos puesto muy en valor el plan Suma, ha sido un éxito de adjudicación. Yo le pongo un pero, ha llegado tarde. Es decir, la intención, yo creo, en los nuevos desarrollos que están por venir es que intentar evitar lo que ha sucedido en Cañaveral, ¿no? Que al final es la vivienda pública la que más tarde se promueve, ¿no? Las últimas parcelas que quedaban vacantes eran estas por la problemática que tiene siempre vuestro derecho administrativo, que el tema de las licitaciones, elaboración de pliegos, en fin. Entonces, ¿cómo lo estáis afrontando vosotros para estas concretamente? El Ayuntamiento, hablamos de 10.000 viviendas en Valdecarros y más de 2.000 en Los Cerros. ¿Qué planteamientos estáis haciendo para poner en carga esas viviendas lo antes, acorde a las simultaneidades? Vamos a ver, Cañaveral tiene un problema inicial, y es que nosotros tenemos el suelo con el mandato, estoy hablando del año 2018, con el mandato de hacerlo con gestión directa, todo, pero sin la financiación necesaria para sacarlo adelante, con lo cual, claro, tienes el mandato, pero tienes la voluntad, no tienes otra cosa. Hasta que hemos tenido la financiación en el mandato del año 2019, no hemos podido empezar el Cañaveral. Efectivamente, eso es un problema que intentamos evitar en los nuevos desarrollos de dos maneras. Primero, con las fórmulas de colaboración público-privada que intentamos acelerar, por ejemplo, en los Seijones y Berrocales para sacar el plan Suma. Nuestra idea era, antes incluso de que estuviera el proyecto de reparcelación, tener ya pergeñado el convenio con el Ayuntamiento, porque nosotros el suelo va de la Junta de Compensación, va al Ayuntamiento, el Ayuntamiento lo inscribe, el área de urbanismo lo pasa al área de vivienda, y el área de vivienda no lo pasa a nosotros. A partir de ahí es cuando la empresa, digamos, empieza a funcionar. Para que os hagáis una idea, nosotros el convenio lo firmamos en el mes de agosto del año pasado. En el 4 de septiembre o el 5, creo que José Luis Martínez Almeida anunció el plan Suma, o sea que más rápido nosotros no pudimos ser. ¿Cuál es la idea que tenemos nosotros para sobre todo nosotros trabajamos con el margen de los 2 próximos años, no porque sean las próximas elecciones. Si me preguntáis en el 26, te hablaré del 28, en el 28 te hablaré del 30, entonces en el 25 vamos hasta el año 27. Vamos a tener suelo fundamentalmente los Seijones y Berrocales, ya las primeras fases ya están, luego ya nos iríamos al año 2029 y 2030. Entonces, nosotros contamos, y acabo ya, que me estoy alargando, con suelo en Los Cerros, que tendremos en el año 26, 27 y 28, y en Valdecarros, que tendremos alrededor de 1.500 y pico viviendas, pensando que la última parte, en el año 2029-2030 de Valdecarros, es cuando entra el gran número de viviendas, más de 5.000. Nuestra idea es, como hemos hecho en los Seijones y Berrocales, quedarnos una parte que vaya a gestión directa y el resto sacarlo todo a fórmulas de colaboración público-privada. Estamos viendo, dado el volumen enorme que nos viene, todas las fórmulas que nos permitan sacarlo cuanto antes mejor, y cuanto más en colaboración público-privada mejor. Muy bien. La siguiente pregunta es sector privado, pero que seáis muy honestos, porque vamos a ver, tenemos ahora sobre la mesa, la verdad, yo creo que lo que puede ser una grandísima herramienta, que es la aceleradora urbanística. Está, de hecho, en periodo de consulta pública. Desde Asprima hemos ya tocado a rebato y hemos conformado un grupo de trabajo para esas propuestas para la aceleradora urbanística,
que más que nada, ha entrado también esa figura en otras comunidades autónomas como en Andalucía, ahora también ha habido un plan de choque en Baleares. Yo creo que desde el sector privado tenemos que poner toda la carne en el asador para que esa aceleradora urbanística contenga las medidas o los procedimientos que verdaderamente eficienten esto de la gestión y que esa gran cantidad de suelo en desarrollo que tenemos no solo en la Ciudad de Madrid, sino en toda la Comunidad de Madrid, llegue y se ponga en carga lo antes posible, ¿no? ¿Qué medidas creéis que se deberían tomar, ¿no? Con respecto a, pues, por ejemplo, la reparcelación? No sé cuánto tiempo ha llevado la reparcelación. Bueno, todavía no ha llegado, ¿no? La aprobación definitiva del proyecto de reparcelación en Cerros, pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Imagino que si me podéis comentar o hacer una gradación de qué es lo peor, los sectoriales, las compañías suministradoras, en fin, para centrar el tiro sobre cómo podemos agilizar esas simultaneidades. El que quiera primero. Si quieres, empiezo yo. La verdad que me parece una medida súper prometedora y bueno, es un paso más realmente. Será una pieza más que si conseguimos que realmente sea útil y no añadir otro paso más al proceso, que muchas veces, sin querer, no digo que haya una voluntad de hacerlo, pero luego es verdad pues que la Administración es un ente complejo, muy reguladísimo y al final pues muchas veces las buenas intenciones se ven superadas y a veces también pues la falta de personal. Entonces, yo abogaría por intentar simplificar en la medida de lo posible, ¿no? El abusar, permíteme, de instrumentos que ya tenemos, que estamos viendo que están funcionando, como las declaraciones responsables, y extenderlas allá hasta donde se pueda. Entiendo que el urbanismo también pues conlleva una serie pues de consecuencias, ¿no? que permanecen mucho en el tiempo y quizá pues no todo se puede resolver obviamente por declaración responsable, pero sí tirar un poco de ese tipo de instrumentos y de los silencios positivos y quizás si existe pues ese organismo, ¿no? con esa vocación supervisora, primero identificando dónde están los cuellos de botella. Quiénes son realmente pues, las partes del proceso que realmente están generando un problema. Oye, vamos a que se haga un análisis por parte de un experto con capacidad. Claro, si luego no tiene capacidad para actuar sobre esos cuellos de botella, pues habremos hecho un pan con unas tortas, ¿no? Y será pues, un gasto más que quizá no sirva para nada, ¿no? Pero yo creo que simplemente identificando dónde están esos cuellos de botella, con una capacidad para resolver allí donde se pueda y donde no se pueda resolver, porque a lo mejor a veces excede de la propia competencia de la comunidad autónoma, pero que sea capaz de elevarlo más arriba y tener pues, identificados, ¿no? donde hay pues los graves problemas, ¿no? Ya los conocemos, las confederaciones, o sea, es que muchas veces son organismos infranqueables, o sea, ni entre las propias administraciones son capaces muchas veces de comunicarse entre ellos, ¿no? Las compañías suministradoras igual, o sea, quizá hay que replantearse, ¿no? Hasta qué punto tiene sentido un monopolio en los temas de distribución, o por lo menos tal y como está planteado ahora mismo, ¿no? Donde tienen carta blanca las compañías suministradoras, que además recuerdo que no es un ente público, que al final una administración siempre, por detrás de su ineficacia muchas veces, ¿no? que podemos decir y quejarnos, pero al final es una entidad pública que persigue un interés general, ¿no? Pero no es el caso de las compañías suministradoras, ¿no? Yo creo que aquí tenemos mucho en lo que quizás se puede hacer, ¿no? Y no te digo liberalizar de manera radical, quizá pues, no es tan sencillo, ¿no? Pero sí buscar a ver si se puede pues, buscar algún mecanismo para eliminar esa absoluta dependencia que se tiene, ¿no? Y que bueno, pues también están retrasando, ¿no? Y bueno, pues me imagino hay industria, carreteras, pues hay infinidad, ¿no? Y supongo que todos intentan hacerlo mejor, no digo que la gente no, pero la realidad es que muchas veces o por falta de personal o por la propia ineficiencia del proceso, no lo sé, pero la realidad es que bueno, pues lo que sufrimos son procesos que se dilatan más de 20 años y que estoy segurísima de que se puede meter la tijera. Entonces, yo, como digo, me parece un buen punto empezar por ahí. Si es parte, como digo, pues de un proyecto más ambicioso y en el que se puedan utilizar herramientas pues como el silencio positivo, en las declaraciones responsables y extender todo esto, ¿no? O sea, tratarnos también a las empresas y a los ciudadanos como si fuéramos adultos, ¿no? Vamos a ir creciendo un poco.
Sí, lo que decimos, ¿no? Que las declaraciones responsables es dotarnos de la mayoría de edad ya de una vez por todas, no tanto al promotor, sino en muchísimos casos es más bien al proyectista el que realmente certifica que se ha hecho conforme a proyecto o y totalmente de acuerdo que en este caso además es sangrante en las compañías suministradoras que no son públicas, ¿no? Quizás más perdonable al canal de Isabel II, aunque no del todo, pero cierto es que las compañías suministradoras no colaboran lo que deberían en los ritmos y en los tempos para poner en carga estos suelos. ¿Y tú, Dictino, qué pedirías que en esa carta a los Reyes Magos de la aceleradora urbanística? Yo creo que el propio nombre de la herramienta lo dice todo, aceleradora. ¿Dónde está el problema? En la velocidad. Es decir, nosotros somos al final una empresa de matriz francesa, nuestro capital es un capital extranjero y hay que convencerle con plazos, con cierta certidumbre para que ese capital venga a España, el nuestro y el de otros inversores. Yo estoy muy de acuerdo con Patricia en que el tema de las declaraciones responsables sería algo que estaría muy bien que se incorporase a esa aceleradora. Y luego hay otro que ha funcionado muy bien con el tema de las licencias en Madrid, que es las ECUs, es decir, la colaboración público-privada trasladada también al planeamiento. Ya sé que es un tema muy delicado el planeamiento, pero ¿por qué no iniciar esa colaboración también? Nos quejamos de que los desarrollos se tardan mucho en aprobar las reparcelaciones, y es así, pero claro, al final son equipos limitados los que hay en el Ayuntamiento de Madrid para poder hacer un trabajo ingente, porque es ingente. Realmente estamos hablando en el sureste de Madrid de que son más de 100.000 viviendas. Esas reparcelaciones no se hacen con 4 personas, es decir, necesitan, yo creo, un aporte de personal mucho mayor, que seguramente la parte privada se lo podríamos dar y les podríamos ayudar. Y el modelo ya está funcionando con el tema de las licencias, son las ECUs, es decir, es utilizar organismos privados acreditados por los organismos públicos para que ayuden, digamos, en ese desarrollo, y los planes, las reparcelaciones, en vez de tardar el ingente cantidad de tiempo que tardasen mucho menos, simplemente porque habría más gente trabajando. Bueno, pues casi no me va a hacer falta lo del grupo de trabajo en Asprima porque realmente yo creo que estáis dando en el clavo, ¿no? O sea, la necesidad de declaraciones responsables, de ECUs para la tramitación de todo ese tipo de, digamos, externalización de la gestión, que no privatización, externalización de la gestión. Yo creo que es muy necesario. Un punto que también me gustaría saber un poco la opinión de todos, también de la Administración, es en esta aceleradora urbanística. Otro tema que queremos tratar es, bueno, el acelerar en poner en carga es toda la tramitación que lleva la urbanización, pero también es cierto que una vez está urbanizado, y tenemos simultaneidades, hay parcelas que no se desarrollan. Le hemos tirado un poco de las orejas a la Administración de decir, hombre, las parcelas públicas somos conscientes de que poner en marcha todo el tema de la licitación es complejo, pero vamos a ver si lo conseguimos agilizar. Pero luego están aquellos suelos privados que sorprendentemente no se ponen en carga. Que si hacemos un análisis, que no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer en Landcam, de ese suelo residencial vacante en nuevos desarrollos, en el Ensanche Vallecas aún quedan, y en Cañaveral también, por supuesto, el análisis te lleva a que todos esos suelos generalmente son proindivisos. Tenemos un problema, ¿no?, entre nuestros expertos urbanistas planeadores, que yo creo que ya es que llegan agotados y llega un momento que ya dicen, mira, esto, ¡pum!, cajón desastre en la reparcelación, y aquí meto un proindiviso, que luego realmente es muy difícil de desarrollar. Y es verdad que es un propósito de Landcam hacer un análisis de esos suelos para mostrar claramente el problema que tenemos con los proindivisos. O con las propiedades de esos suelos que se han quedado en el propietario original y no en el industrial, ¿no? No ha dejado entrar al industrial para desarrollar.
Yo aquí, claro, pones cualquier cosa, cuando pones algo sobre la mesa te llaman maduro a la primera de cambio, ¿no? Yo no estoy hablando de expropiaciones, pero ¿veis algo, Diego, sí, ¿no? alguna fórmula que se pueda implantar en esta aceleradora urbanística para bueno, sacar adelante esos suelos en proindiviso? Mira, yo. Te miro a ti, Diego, porque has sido el más valiente y ha dicho que Mira, sí. Nosotros tenemos un suelo en Villaverde que tiene, bueno, hemos intentado comprar todas las participaciones que había, hemos llegado al 80%, ya no llegamos a más. Entonces, nuestra propuesta es, vamos a expropiar con el deber de edificar, ¿no? Porque el resto son de gente que en su momento compró, que se ha ido a su país, que es imposible localizarles. Y entonces lo que a mí me dicen es, vete a una división de cosa común, que es el pleito que se gana siempre. O sea, la división de cosa común tarda 10 años. 10 años, claro. Entonces, si tú como administración, esto que voy a decir, lo digo porque no tengo muchos jefes delante, ¿vale? Pero si tú como administración le has obligado a un señor que su, digamos, parte residual en la Junta de Compensación vaya a unas parcelas que no puede sacar aunque quiera, pues la administración entiendo que también a lo mejor podría agilizar esas parcelas. Y no digo mucho más porque seguro que me meten en un lío. María José, ¿te quieres meter en el lío? No, siempre estuvo previsto, ¿no? En lo que es la legislación urbanística y en la equidistribución, pues ese deber de edificar, y que si no se edificaba en un determinado plazo, pues la administración podría adoptar medidas. Pues bueno, pues ponerlas en práctica sería una de las posibilidades, y otra es pues establecer en los criterios de reparto y en las bases y estatutos de las juntas de compensación pues medidas compensatorias para esos pequeños propietarios, de manera que se les compensara económicamente en lugar de adjudicarles suelo, etcétera, pues con criterios de hacer más eficaces las parcelas, porque es verdad que la gestión de proindivisos es muy difícil y sobre todo muy lenta, a pesar de que los proindivisarios tienen preferencia para adquirir las participaciones, etcétera, pero somos conscientes de que es un problema. Pero ahí pues siempre entra en juego lo que es el acelerar la gestión y la construcción de la vivienda con el derecho de propiedad que cada uno tiene sobre sus parcelas. El otro caso que ponías, el adjudicarle la parcela al dueño original de los suelos y no a un industrial, pues ahí en ese caso yo creo que ya, salvo que entráramos en la parte de la ley del suelo del derecho a edificar, pues el propietario de la parcela es el que tendrá que decidir en qué momento, dentro de los legalmente establecidos, acomete la construcción. Bueno, pues todo esto insistiremos en a ver si es posible adoptar alguna de estas medidas o potenciar alguna de estas medidas que jurídicamente ya existen en esta aceleradora urbanística, ¿no? No sé si vosotros queréis decir algo con respecto al tema de los proindivisos, si estáis... Entiendo a favor de que se agilice de algún modo, siempre respetando el justiprecio, ¿no? Para el proindivisario que no lo... Pero establecer algún plazo máximo de tiempo de desarrollo de un suelo una vez se ha puesto en carga, ¿no? Yo no tengo una opinión en particular, no se nos ha planteado ese caso todavía, aunque sí que tenemos parcelas en proindiviso que, bueno, pues dentro de unos años nos encontraremos en esa situación. No lo sé, yo creo que seguro que hay mecanismos, como decía María José, para buscar a lo mejor fórmulas de compensación que reduzcan pues esas situaciones y que al final, bueno, pues acaban derivando, ¿no?, en que se quedan esos suelos ahí paralizados. Yo creo que hay camino también que recorrer en todo este tema de las titularidades. Se tardan muchísimos años, cuando ya tienes la reparcelación hecha, te aparece un propietario de que aparece por ahí, que dices, bueno, o sea... Entonces también creo que toda esa parte, ¿no?, de identificación de registral y de exigir a lo mejor, pues... por cierta diligencia a los que sean propietarios para que con un plazo suficientemente amplio para garantizar el derecho de propiedad, que vivimos en un Estado de Derecho y que creo que es importante mantenerlo por encima de todo, pero como digo, con las debidas cautelas, pero sí establecer ciertos límites para evitar pues estas situaciones que al final pues generan muchísima incertidumbre, que acaban retrasando muchísimo pues todas estas tramitaciones, ¿no? Y que
bueno, pues creo que es una parte efectivamente que si se abre el melón de toda la normativa de urbanística, pues es algo que también habrá que estudiar. A ver, todos tenemos identificado cuál es el problema social número 1 hoy en día, es el precio de la vivienda. Y el precio de la vivienda parte de la base del precio del suelo. Y los precios del suelo incrementan si hay parte de él que está bloqueado. Con lo cual yo creo que tiene que ser una actuación pública la que impida que esos suelos queden bloqueados. Entonces yo creo que sí. Muy claro, o sea, más claro agua, sí, ciertamente hay que guardar el equilibrio del respeto al derecho. En el urbanismo el problema es ese garantismo al derecho de la propiedad, que hay que tenerlo, es un derecho constitucional, pero que muchas veces frena el objetivo primordial, ¿no?, que es poner vivienda a precio asequible en el mercado. Lo que decías, ¿no?, de compatibilizar el derecho a la propiedad con esa también función social de la propiedad que está establecida en nuestra legislación. Exacto, en la legislación urbanística. Pues bueno, yo quería concluir, porque he empezado diciendo que me sentía muy orgullosa de nuestra labor en MIPIM y cómo hemos podido fardar de ciudad, ¿no?, de capital europea con mayor cantidad de suelo en desarrollo, capital de la affordable housing. Pues ahora toca sacar también pecho de los datos que salieron la semana pasada sobre calificaciones provisionales en la Comunidad de Madrid. Sinceramente, esperábamos un incremento del número de calificaciones, pero no lo que ha sucedido. Se ha incrementado un 700% las calificaciones provisionales, es decir, la vivienda protegida iniciada en la Comunidad de Madrid. 12.600 calificaciones provisionales, que suponen más del 50% de toda la vivienda protegida del país. Así que enhorabuena por lo que os toca y te toca, María José. Yo creo que claramente pues bueno, constata que las medidas, el cumplimiento de ya la implementación de 8 de las 10 medidas del Pacto Regional por la Vivienda están teniendo su efecto, incluso por encima de lo esperado, ¿no? La actualización de los precios máximos, que además fue en febrero. Realmente 2 meses de los 12 no se han calificado viviendas porque estábamos a la espera de la actualización de precios máximos. Esa actualización de precios máximos, la puesta en la simultaneidad, es muy importante que entrase en simultaneidad Berrocales y que a Purillo a final de año entrase en simultaneidad Aijones. Todo eso, en el fondo, es el granero para esas calificaciones provisionales y también, bueno, pues medidas disruptivas como el cambio de uso del terciario, que yo creo que en este año 24 todavía no se ha notado, ¿no? Bueno, precisamente vi ahora, yo creo que son las primeras 500 viviendas que entraron, pero solo esas, ya vamos por 1.100, ¿no? O sea que todo eso ayuda, y el Plan Vive, la puesta en carga del Plan Vive, y más cuando entren Plan Suma. O sea, yo creo que esto es un suma y sigue, ¿no? Y es los datos es lo que cuentan, ¿no? Y constata claramente que ahí vamos y que hemos cogido una velocidad de crucero. Y yo también me siento muy orgullosa porque otro dato que es el que más a mí me enorgullece como sector es que el 68% de los visados de obra en la Comunidad de Madrid en el año 2024 ha sido de vivienda protegida de iniciativa privada, lo que muestra claramente el compromiso del sector por esa importante necesidad de incrementar la oferta de vivienda protegida. Ahora, la realidad es que entonces nos vemos con una media de 12.000, igual 15.000 viviendas, solicitudes de calificaciones provisionales en la Dirección General de Vivienda. Y yo he dicho que se han implementado 8 de las 10 medidas, queda una que para mí es la más importante, después quizá de la actualización de los precios máximos, que es la actualización del reglamento de vivienda. Seguimos teniendo un reglamento de vivienda, es decir, todas esas calificaciones, todas esas promociones protegidas se rigen por un reglamento muy obsoleto, que no recoge ninguna de las grandísimas novedades que nos han dotado de mayoría de edad, ¿no? Como las declaraciones responsables, como las ECUs para la tramitación de estas viviendas. Entonces, directora general, ¿para cuándo la actualización del reglamento de vivienda protegida?
Pues para dentro de poco, porque tenemos ya un borrador que está terminando. Como bien dices, el primer paso fue la actualización de los precios máximos de venta y renta de vivienda protegida, que llevaban desde el año 2008 sin actualizarse, que además hemos incluido la actualización automática anual para que no vuelva a pasar eso. Como ya he señalado, el resultado ha sido muy bueno y seguimos trabajando en el nuevo reglamento, que seguro que en este año tenemos una versión inicial, y lo que va a tratar ese reglamento es de seguir agilizando y flexibilizando para que pueda cada vez más desarrollarse más vivienda protegida. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Le hemos dado un repaso aquí a la visión residencial de los nuevos desarrollos, yo creo que muy concreta y muy clara y muy esperanzadora, la verdad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.